Ya. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Somos parte del grupo 3, justamente del curso Riesgo y Respuesta frente al Cambio Climático. Vamos a presentar justamente lo que es el trabajo que ha designado. Dale siguiente, porfa, Gaby. Bien, la actividad que nosotros hemos elegido es la producción de maíz amarillo como tal. Justamente acá hemos hecho un cuadro correlativo de cómo es el proceso como tal, donde se inicia con el arado de suelo y posteriormente se continúa con la siembra de semillas. Una vez que ya se está continuando con la siembra de semillas, se empieza con el tema de riego inmediato y ante posibles causas de plagas o como tal y que se pueda dar durante la siembra del cultivo, se va fumigando, ¿no? Y una vez que se culmina de fumigar, se abona el suelo para poder enriquecer de nutrientes el suelo como tal. Y luego ya se van secando las mazorcas que van saliendo de la cosecha del maíz como tal. Y durante todo el proceso hay bastantes malezas que se tiene que hacer un control adecuado para que la producción sea efectiva. Dentro del objetivo principal está producir de forma eficiente y sostenible el cultivo de maíz amarillo duro, y también hemos colocado 3 objetivos secundarios, que el primero de ellos es cumplir con 3 campañas de producción anual, tener también el tema de una producción como mínimo de 6 toneladas por hectárea de maíz amarillo duro durante campaña, y por último es el tema de asegurar la inocuidad y seguridad alimentaria del cultivo. Buenas noches, estimado profesor. Soy Isabel Mejía y voy a continuar con el escenario de riesgo. Para describir un futuro escenario de riesgo, primero explicaremos la susceptibilidad física actual en Lambayeque. Hay un estudio realizado por el Ministerio del Ambiente llamado Mapa de Susceptibilidad Física de la región Lambayeque como insumo para la evaluación de riesgo de desastres, donde se identificaron las categorías de susceptibilidad física sobre el territorio. Se indica que la susceptibilidad física de la Tierra está determinada por el grado de resistencia de los espacios geográficos a los procesos naturales presentes en forma de eventos o de procesos naturales en el tiempo, incrementada por la acción de los componentes climáticos como las precipitaciones en sus diferentes formas y magnitud. En los resultados obtenidos de ese trabajo sobre los niveles de susceptibilidad en Lambayeque, se identificaron 5 niveles de susceptibilidad física ante los procesos de degradación natural. Estos fueron muy alta, alta, media, baja y muy baja. El nivel de susceptibilidad muy alto representa casi el 17% del área total del departamento y se ubica en la zona noroeste del mismo, conformando gran parte de la provincia de Lambayeque, entre el cordón del litoral costero, la pampa salitre, los lechos de quebradas y cauces de ríos. Entre estas zonas se considera el lago La Niña, que se inunda en épocas de fenómeno del Niño. Además, en su mayoría las zonas están expuestas a procesos de arenamiento, inundaciones intensas y periódicos como el fenómeno del Niño, movimientos complejos, caídas y activaciones de conos y abanicos aluviales. Hay áreas también de susceptibilidad alta que representan el 41% del departamento y están localizadas en la zona centro del mismo. En ellas se encuentra el bosque de Pomac, Pimentel, Morrope, Pampas, Palo Grueso. En ellas también se suelen ver planicies aluviales que están expuestos a procesos de arenamiento, inundaciones, activaciones de conos y, caídas de rocas. En la siguiente lámina, en ese sentido, en un futuro escenario de riesgo en Lambayeque es probable que se experimenten altas temperaturas, con días y noches muy calurosos, con variaciones de la temperatura promedio mayores a 2 grados centígrados, como se puede observar en el gráfico, donde la tendencia reflejada por los datos de la Universidad de Reading, que grafica los datos disponibles de diferentes bases de datos de Berkeley Earth, es ascendente para la variación de temperaturas en Chiclayo, la cual se podría ir marcando más adelante. Asimismo, es probable que aumente la intensificación de sequías dentro de las próximas décadas, considerando que la última sequía extrema se dio en el año 2004 y afectó los cultivos de arroz, caña de azúcar y maíz morado. Sumado a ello, en el año 2019, el CENAMI reportó que entre el periodo de 1981 y 2018, Lambayeque sufrió 5 periodos secos más, estando debajo de la región Amazonas, la cual sufrió 7 periodos secos.
como se puede observar en el cuadro. Estas sequías afectaron la región de Lambayeque en los años 82, 85, 86, 90 y 91, y todas fueron catalogadas como moderadas. Las sequías afectan principalmente al sector agropecuario. Al existir periodos de lluvias más cortos pero más intensos, los periodos secos se prolongan, acelerando el proceso de erosión del suelo y reduciendo la superficie de terrenos cultivables. En la siguiente lámina se puede apreciar que un futuro escenario de riesgo también implicaría lluvias extremas en periodos de tiempo más cortos, como se ha visto recientemente debido al ciclón Yaku, que influyó en la intensificación de las lluvias en la zona norte del país, en las regiones de Lambayeque, Tumbes y Piura. Si bien es cierto que fue un fenómeno inusual, es posible la ocurrencia de este fenómeno en Lambayeque por su ubicación cerca a la línea ecuatorial. Asimismo, a causa de la presencia del fenómeno del Niño que genera fuertes lluvias y forman lagunas con escasas posibilidades de ser drenadas en zonas topográficamente deprimidas. La inundación conlleva el depósito de detritus en el área cubierta por las aguas, sean estos terrenos de cultivo, ganados al río dentro de su lecho general, o en la caja del valle o asentamientos poblacionales. Las lluvias intensas generan inundaciones las cuales causan daños enormes en el departamento de Lambayeque, evidenciándose en las vías de comunicación, en especial la carretera panamericana que suele cortarse en diversos tramos. Igual ocurre en las diversas vías de penetración donde se generan inundaciones y huaicos. Muchos puentes, alcantarillas y otras obras de arte son colapsadas. Y también suelen haber lamentablemente pérdidas humanas. Finalmente, la presencia de plagas también sería posible debido a los fenómenos climatológicos, ya sean sequías, lluvias intensas, temperaturas elevadas o humedad. Por ejemplo, en el año 2017, el SENASA reportó la presencia de roedores en los campos agrícolas debido a las lluvias, pues estos animales buscan alimento y refugio, pero dañan los cultivos. Ahora le doy pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Gamboa, voy a continuar con la exposición. En esta parte vamos a identificar y evaluar los principales riesgos del cambio climático para la actividad de la siembra de maíz amarillo duro. Entonces, hemos identificado estos principales riesgos que vendrían a ser las vías de acceso a zonas agrícolas que se vuelven inhabilitadas, la reducción de la calidad de suelo utilizado para la agricultura, ya que el valle principalmente tiene esta actividad económica como su principal fuente de ingreso, la escasez de agua disponible para riego en temporadas de invierno, el aumento de plagas y la inundación de los cultivos. Entonces, especificando un poco más cada uno de estos puntos, vamos a ver la causa de cada uno de los riesgos, ¿no? En cuanto a las vías de acceso que se vuelven inhabilitadas, la principal causa es la mayor frecuencia de episodios de desborde de ríos por las lluvias intensas y de larga duración. Entonces, cada vez es más frecuente, como mencionó mi compañera, que ocurran periodos de lluvia bastante abundantes durante un corto tiempo, lo cual genera un desborde del río por el aumento del caudal. Entonces, principalmente las zonas agrícolas o el valle, que tiene una topografía plana, casi plana, se ve afectada por las inundaciones, no de las lluvias propiamente dicho, sino de las inundaciones, del desborde del río. Entonces, eso genera un impacto directo en los medios de vida de las personas, ya que hace que las maquinarias que son principalmente utilizadas en el valle para la producción agrícola no puedan acceder a las zonas de cultivo una vez que las inundaciones han pasado progresivamente. Cuando el agua está en una altura bastante considerable que en general todo el valle se vuelve inaccesible, pero una vez que la cantidad de agua empieza a percolar hacia el suelo, las vías de acceso principalmente se ven afectadas y dañadas porque no tienen un tratamiento adecuado. Entonces eso hace que
las maquinarias no puedan acceder a las zonas de cultivo y pues que esto aumente también el costo de la disponibilidad de maquinarias y también el costo del acceso de la mano de obra para los productores medianos y también para los grandes productores que pueden ser exportadores de otros productos agrícolas dentro del valle. En segundo lugar, tenemos la reducción de la calidad del suelo utilizado para la agricultura. Esto se da principalmente por el afloramiento de sales en la superficie del suelo, ya que climáticamente hablando, no solamente ese cambio, digamos, drástico que ocurre entre unas lluvias bastante intensas y luego un periodo de sequía prolongado, porque si antes se veían datos climáticos en los que ocurrían periodos de lluvia de 2 o 3 veces al año y por lo tanto las campañas de siembra estaban directamente relacionados a esto, ahora solamente ocurren periodos de lluvia cada vez con menos frecuencia, ¿no? Pero con más intensidad. Entonces, estos periodos de sequía prolongados producen y en contraste con las lluvias intensas, hacen que el suelo se vea químicamente, cambie sus propiedades químicas y físicamente también se altere, lo cual genera una afectación directa en la siembra del maíz amarillo duro, ¿no? El suelo de Lambayeque es un suelo bastante salino y pues la generación de las lluvias intensas seguido por un largo periodo de sequía hace que las sales que están contenidas en el suelo puedan aflorar a la superficie y todo esto se suma también al mal manejo agrícola que pueden tener algunos productores pequeños, pero que finalmente llegan a hacer una suma en total de toda la producción total del valle, ¿no? Entonces, esto afecta directamente a la disminución de la producción de maíz amarillo duro. En tercer lugar, como riesgo hemos identificado la escasez de agua disponible para riego en la temporada de invierno y esto también está relacionado a los periodos de sequía anuales que son cada vez más prolongados. Entonces, no hay un sistema de almacenamiento de agua como tal que pueda almacenar agua, valga la redundancia, para estos periodos de sequía anuales, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay periodos en los que el valle tiene más escasez de agua disponible, específicamente para riego. La cantidad de agua que se almacena durante periodos de lluvia es dispuesta mediante la Junta de Regantes para los medianos productores y para aquellas personas o aquellos productores que no están dentro de esta distribución de agua, ellos acceden al agua mediante pozos de infiltración. Entonces, estos periodos de sequía más prolongados hacen que no se pueda almacenar agua durante un periodo de tiempo largo y por lo tanto haya una escasez de agua disponible específicamente para riego. Entonces, eso genera que haya una disminución en la cantidad de las campañas anuales que los productores agrícolas tienen. Y por lo tanto afecta directamente el riego que es indispensable para el cultivo. Otro riesgo que está directamente relacionado con el clima es el aumento de plagas y esto se debe al aumento de las temperaturas máximas diarias que suceden cada vez con indicadores más elevados. Al no poder tener acceso directamente a los datos climáticos por los pequeños y medianos productores dentro del valle, no se pueden hacer medidas de prevención ni mitigación para controlar las plagas
y cada vez más la temperatura tiene cambios bastante fluctuantes, y los periodos los periodos de verano en los que las temperaturas llegaban hasta cierto punto, ahora se incrementan mucho más, lo que genera que las plagas puedan tener mejores condiciones para proliferarse y para crecer dentro de los cultivos, ¿no? Entonces, esto afecta directamente a la pérdida de la cantidad de producto, ya que una plaga puede afectar a una cierta parte del área de terreno cultivado, ¿no? Y también afecta a la calidad del cultivo, porque se puede llegar a cosechar, digamos, el producto, pero en una calidad bastante menor. Entonces, lo que hace es que los productores al final tengan un resultado de no tan favorable como se podía esperar, ¿no? Y finalmente están las inundaciones de los cultivos, que son producidas por la mayor frecuencia de episodios de lluvias intensas y de larga duración, que está relacionado también con el primer punto, ¿no? Cada vez los periodos de lluvia son menos frecuentes, pero estos episodios de lluvias intensas sí son más frecuentes, y si antes se daba cada cierto periodo de años, ahora ese periodo de años se está reduciendo, y hace que los ríos pues aumenten su caudal y se lleguen a desbordar también por las propiedades físicas del suelo, que no son muy compactas, y se activen varias quebradas también. Entonces, el desborde de los ríos hace que, pues, por la topografía del valle, como ya lo había explicado, se puedan inundar los cultivos, y es un poco difícil acceder a la información climática por parte de los productores, porque no se tienen datos exactos para poder predecir estas lluvias durante los periodos de campaña. Entonces, normalmente estos periodos de lluvia, que son bastante intensos, se dan en las épocas de lluvia, y estas épocas de lluvia coinciden, o mejor dicho, la siembra del maíz amarillo duro depende de las épocas de lluvia. Entonces, los productores llegan a sembrar maíz cuando, digamos, que les tocaría, en el periodo que les tocaría, pero no cuentan con que esta lluvia sea tan intensa y de repente cada vez más prolongada, lo cual genera que los ríos puedan desbordarse, y finalmente el valle se pueda inundar, y los cultivos también, ¿no? Entonces, eso afecta directamente, ya no tanto a la calidad del cultivo, porque los cultivos se pierden al 100%, se inundan y ya no hay forma de poder recuperarlos, solamente es cuestión digamos, de tiempo para poder volver a preparar el suelo y volver a tener una campaña, dependiendo también de la disponibilidad de agua para riego que tenga el valle. Entonces, afecta directamente en los medios de vida de las personas y en sus ingresos económicos. Buenas tardes, mi nombre es Romina Lisa y voy a pasar a exponer acerca de la identificación y la sustentación que realizamos acerca de la viabilidad de por lo menos 2 medidas de control para los riesgos identificados. En un inicio nosotros, bueno, de acuerdo a lo que ya dijeron mis compañeras, realizamos un análisis de 5 riesgos. Estos riesgos, bueno, como ya lo indicaron, son las vías de acceso a zonas agrícolas inhabilitadas, la reducción de calidad de suelo utilizado para la agricultura, la escasez de agua disponible para riego en temporada de invierno, el aumento de plagas y la inundación del área de cultivo. Esto ya ha sido explicado previamente por mis compañeras, sin embargo, lo que voy a pasar a indicar son las medidas de control que se tomaron de acuerdo a cada uno de los riesgos. En este caso, inicialmente se identificó como medidas de control para el riesgo, vías de acceso a zonas agrícolas inhabilitadas,
la construcción de canales de agua de lluvia, la construcción de defensas ribereñas, la construcción de reservorios de agua. Para el riesgo o reducción de la calidad del suelo utilizado para la agricultura, se identificaron las medidas de control, las cuales son mejores prácticas en manejo agropecuario, aumentar la frecuencia de riego para drenar el suelo y el análisis periódico de la calidad del suelo. En cuanto a la escasez de agua disponible para riego en temporada de invierno, se identificaron las mejores prácticas y tecnologías para reservorios de agua, mejorar la mejora en la gestión y distribución del agua, la aplicación del riego tecnificado y la elaboración de estudios de disponibilidad hídrica y calidad de agua. En el caso del aumento de plagas se identificaron 3 medidas de control: el control biológico, la instalación de estaciones meteorológicas para el control oportuno de plagas y enfermedades y el uso de agroquímicos para el control de plagas. En cuanto a la inundación de áreas de cultivo, se identificaron la construcción de canales de agua de lluvia, la construcción de defensas ribereñas y la construcción de zanjas de infiltración. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Gabriela? En cuanto a los criterios de evaluación, se identificaron 3 criterios: la baja viabilidad, la media viabilidad y la alta viabilidad. En este caso, obtuvimos 16 medidas de control. Para esta se hizo la evaluación acerca de 4 criterios de viabilidad: la viabilidad financiera, se sumaron los criterios obteniendo entre 5 y 12 puntos de puntaje total, ¿no? Sumando todas las viabilidades. Siguiente, por favor. Es así cuando la valoración total entre 4 y 7 se tomó como baja viabilidad. Las medidas a partir de 8 a 10 se identificaron como media viabilidad y las de 10 a 12 se identificaron como una escala final de alta viabilidad. Nuestro criterio fue colocar solamente las medidas de media y alta viabilidad. En ese caso, conseguimos pues unas medidas de control que son para las vías de acceso y zonas agrícolas. Mantuvimos las 3, entre 2 y 3 medidas de control por cada tipo de riesgo. En este caso, fueron la construcción de canales de agua de lluvia, la construcción de defensas ribereñas y la construcción de reservorios de agua. Para la reducción de la calidad del suelo utilizado para la agricultura, conseguimos 2 medidas de control, que son las mejores prácticas en manejo agropecuario y el análisis de la calidad del suelo. Para la escasez de agua disponible para riego en temporada de invierno, fueron las mejores prácticas en tecnología para reservorios de agua y la mejora en la gestión y distribución del agua, además de la aplicación de riego tecnificado. Y continuando con el aumento de plagas, conseguimos 2 medidas de control, que son el control biológico y la instalación de estaciones meteorológicas para control oportuno de plagas y enfermedades. Como parte de la inundación del área de cultivo, se obtuvieron 3 medidas de control: la construcción de canales de lluvia, la construcción de defensas ribereñas y la construcción de zanjas de infiltración. Todas estas medidas tienen un nivel de viabilidad mayor o igual a 8, a 8 puntaje de valoración total. Esto, obtuvimos de acuerdo a todas las valoraciones, tomando en cuenta bastante el tema de la valoración económica o financiera en este caso. Hay muchas medidas de control que pueden ser muy viables en cuanto a temas ambientales o temas sociales. Sin embargo, cuando no conseguimos la escala financiera para poder hacerlas viables, esto se torna mucho más difícil que en otros, que tomando otras consideraciones, ¿no? Los dejo con mi compañero Diego. Bien, y ya como por última parte del tema de cómo vamos a realizar el monitoreo de los riesgos que hemos determinado,
Tenemos 5 como tal, 5 riesgos, y por ejemplo cada uno de ellos tenemos cómo es que le vamos a hacer el seguimiento para que sea un control adecuado y se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, en el primero, en vías de acceso a zonas agrícolas inhabilitadas, este riesgo como tal puede materializarse a causa de una mayor frecuencia de episodios de desborde de ríos por lluvias intensas y de larga duración. Entonces, para poder lograr un monitoreo eficaz y en tiempo real, se tiene que implementar un sistema de monitoreo de lluvias de lluvias intensas con fines de alerta temprana. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, el indicador que tenemos que tener aquí es tener el último valor del volumen de precipitación que ha habido y tenerlo mapeado junto con la mayor cantidad de volumen de precipitación que ha habido en el periodo de tiempo que se está teniendo la producción como tal, para así poder determinar y saber cuándo es que debemos de tener en cuenta para poder aplicar las medidas de control en las vías de acceso que estamos determinando. Otro punto importante en el riesgo es que, por ejemplo, en la reducción de calidad del suelo utilizado para agricultura, en este punto el seguimiento que tenemos que hacer es el tema de analizar el suelo en diferentes puntos y debemos de clasificarlo de acuerdo a su vulnerabilidad. Si hay alta vulnerabilidad, media vulnerabilidad o baja vulnerabilidad, de acuerdo a las concentraciones de los parámetros que se han monitoreado. Entonces, si en zonas que existe alta vulnerabilidad, quiere decir que los parámetros tienen valores altos, allí se va a tener que determinar una frecuencia mucho mayor o una frecuencia mucho más alta que en las otras zonas para poder hacerle un muestreo y poder ir dándole seguimiento, ¿no? Para ver si es que no va cambiando o si va variando la vulnerabilidad del suelo donde estamos realizando la cosecha como tal del maíz amarillo. Cuando existe el riesgo de escasez de agua disponible para riego, lo que tenemos que hacer allí es tener un adecuado monitoreo. En realidad tenemos que saber los volúmenes mensuales de mes a mes que va llegando y compararlos con los de los años anteriores. Por ejemplo, acá en un año anterior colocamos que se va a comparar con el valor mensual del año actual. Eso con la finalidad de saber y entender cómo es que se está variando, cómo se está comportando el cuerpo superficial de donde se está captando agua, para así poder tener un indicador más adecuado y también ir comparándolo con los valores que en este caso es de precipitación y también los valores meteorológicos. Entonces, eso es lo que es principalmente para escasez de agua disponible para riego. En lo que corresponde para aumento de plagas, justamente acá se habla del porcentaje de daño a la planta, y es que esto se debe a que en muchas inspecciones visuales que se debe de realizar en la campaña de producción de maíz amarillo, se debe de considerar todas las partes de la planta, ¿no? Desde el tallo, la raíz, la hoja, la flor y el producto final, y estas se debe de evaluar si es que existe o no existe plaga en el cultivo. Entonces, lo que se debe saber es justamente qué tanto está dañando a la planta para poder aplicar las medidas de control ya antes mencionadas. O sea, el seguimiento sería eso, saber y tener en cuenta cuánto es que está dañando a la planta y el poder así aplicar una medida de control. Y lo que corresponde a inundación de cultivos, lo que justamente en esta parte es muy importante, ya que se habían tenido como medidas de control la cantidad, o bueno, la construcción de defensas ribereñas y la generación de salida de los ríos que justamente no tienen salida al mar. Entonces, para evitar todo el tema del desborde de los ríos del valle puedan inundar los cultivos, es que justamente se había puesto como medida de control una defensa ribereña. Pero también el tema de no va a servir mucho una defensa ribereña si es que no tenemos un seguimiento adecuado al volumen de precipitación mensual que va a haber en la zona. Justamente anteriormente habían mencionado la importancia de tener en cuenta el seguimiento de todos los parámetros climáticos que existen en la zona para así poder determinar cuándo se tiene que cosechar, cuándo se tiene que cultivar y tener un adecuado seguimiento del lugar. Entonces,
esas son los controles de riesgo como tal que tenemos ya mapeados, y eso es parte del trabajo que hemos realizado como equipo, ¿no? Si hay algún comentario adicional o una oportunidad de mejora para el trabajo, quedamos atentos ahí a sus comentarios, profesor. Muchas gracias.